Señor.
Bendecido porque
hermanos, siempre el cristiano decir, estoy bendecido, estoy con el gozo del Señor. Amén. Porque en Él tenemos esperanza y nada nos podrá robar el gozo que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, pues, recuerde esa pregunta, ¿cómo está? No le diga, pues aquí más o menos. No diga, bendecido, gracias a Dios. Amén. Y con eso también estamos dando testimonio a aquellos que pues no conocen de Jesús, ¿verdad? Amén. Vamos a entonar este último canto. Bueno, ese lo puedes cantar para la ofrenda. Y vamos a entonar el canto Vine a alabar a Dios. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Creo que todos, ¿verdad? Estamos aquí para alabar a nuestro Señor. Porque no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios en esta tarde. Gracias, Señor. Recibe la alabanza en esta tarde, amén. Todos los que te alaban y te bendicen. Como dice este salmo, con toda nuestra alma, como dice otro salmo, venimos con acción de gracias, Señor, contando tus maravillas y reconociendo que tú eres nuestro creador, que eres nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, para que ahora estemos aquí delante del Padre. Vamos a decir, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios.
otro camino mejor. Y esa es la razón por la que vivo. Vine a alabar, sí Señor, venimos a alabarte en esta tarde, porque tú diste tu vida por nosotros. Llegaste un día muy especial, Señor, y nos aceptaste y nos adoptaste, y cambiaste nuestro corazón de piedra a uno de carne, como dice tu palabra, y nos adoptaste como tus hijos, Señor. Y ahora estamos en el mejor camino, porque es el camino de la luz, el camino de la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos en esta tarde. Bendito sea el Señor. Amén. Quizás algunos tienen 50 años, otros 40, otros 20, otros quizás apenas acaban de llegar a los pies del Señor, pero ese día nunca se nos debe olvidar, porque fue un día tan especial, ¿verdad?, que encontramos la verdadera razón de nuestro existir. Encontramos a Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Sigamos adorando al Rey y vamos a pasar el tiempo del mensaje, y los niños caminando vamos a pasar a nuestra clase. Amén. Bienvenidos mis hermanos y hermanas. Es otra bendición más que Dios nos da, el poder reunirnos en la casa del Señor. ¿Cuántos estaban ahí pendientes? Oh, ya falta una hora para irnos a la iglesia. Ah, qué bueno. ¿Cuántos dijeron cuando amanecieron, ya es día de ir a la iglesia? Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque había esa expectativa. Hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es día para alabar y exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Porque Él ha sido bueno, ha sido fiel, su misericordia es grande, pero también sabemos que Él tiene unas promesas para nuestra vida, tanto para nuestro día diario, como también para cuando nosotros vamos caminando para el cielo, porque esa es nuestra meta, estar con Él para siempre, ¿verdad? No solamente es para el día de hoy, sino para esa promesa futura que Él tiene para nuestra vida. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar el día de hoy una serie de predicaciones. Terminamos la semana pasada hablando sobre la carta de Pablo a los Efesios, y ahora vamos a empezar una nueva serie. ¿Por qué? Porque también es bueno, ¿verdad?, aprender de muchas formas, también como encontramos en la Biblia. Y el día de hoy vamos a ver el tema, la serie de tema, un cristiano exitoso. Y vamos a estar viendo características y cualidades. Y en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿quién no quiere ser exitoso? ¿Quién quiere aquí ser exitoso? Que todo le vaya bien. Yo levanto la mano, porque todos queremos que nos vaya bien, que seamos exitosos. Pues en la Biblia también. La Biblia remarca en muchas ocasiones cuando a alguien le fue bien, cómo hay consejos también para ser exitosos, para que seamos bendecidos. La término bendición o ser bendecidos es lo que ahora el mundo, la sociedad habla de ser exitosos. Porque al final del día el ser exitoso es cuando a alguien le va bien, ¿verdad? Cuando a alguien le va bien, cuando alguien prospera, cuando alguien supera, cuando alguien se siente feliz, cuando alguien va alcanzando ese sueño o trabajando por alcanzar ese sueño, nos sentimos bien. Entonces eso es parte del éxito, pero a veces en ese camino de alcanzar el éxito hay muchos comentarios y la sociedad marca a veces una forma de alcanzar ese éxito. Y ahí es donde a veces podemos pensar algunas cosas. Entonces vamos a ver este tema, un cristiano exitoso, las cualidades y características y cualidades. Y vamos a estar viendo el día de hoy en Primera de Samuel, pero no lo busque todavía. Yo le voy a indicar a qué hora vamos a ir ahí, pero quiero leer otro pasaje antes, en Salmo. Vámonos al Salmo 1. Salmo 1. ¿Quién ya se lo sabe de memoria? Amén. ¿Quién ya lo ha leído antes?
Este salmo es muy, muy bonito. Yo me acuerdo cuando lo leía de niño, lo leía de joven, y me visualizaba a veces cuando decía ese varón, ese hombre, ese joven. Y muy lindo este pasaje. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón, o la persona, ya no vamos a decir solo el varón, porque se aplica para toda persona, tanto hombre o mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, o en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la delicia de Jehová, perdón, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y oiga esto, y todo lo que hace prosperará. Diga conmigo, y todo lo que hace prosperará. Otra vez, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces vemos el versículo 3. La persona que cumple lo que dice ahí, no está en camino de pecadores, alguien que mantiene siempre en el consejo de Dios, pero no en el consejo de los malos, alguien que no sigue la forma de vida de la sociedad apartada de Dios, sino que cada día su delicia es estar en la ley de Jehová. Dice también que medita de día y de noche esa ley. El que hace eso, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, prácticamente en este pasaje estamos viendo que la Biblia nos invita y nos promete: el que hace algo diferente a lo que el mundo, la sociedad sin Cristo hace, tendrá una recompensa. Y eso es ser exitoso. Eso es alcanzar bendición. Porque todo lo que hace prosperará. Eso es lo que el mundo quiere. Quiere prosperar. Y venimos a este país, a Estados Unidos, a prosperar. Amén. Si no, nos hubiéramos quedado en nuestros países, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con las situaciones que teníamos familiares. Pero venir a este país, venimos con un sueño. Y aquí en Estados Unidos, todos los que hemos venido a Estados Unidos, se ha conocido el sueño americano. Muchos venían en su inicio, los que cruzaron, ¿verdad?, los primeros colonizadores, con un sueño, una vida mejor. Y luego así comenzaron viniendo personas de diferentes lugares con ese mismo sueño, una tierra bendecida, una tierra próspera, una tierra de expectativas nuevas. Venimos a este país y hoy estamos acá en este país todos juntos como iglesia, pero podemos estar en este país, pero a veces no nos sentimos que estamos avanzando. Y podría ser también en nuestros países. Pero este no solo se requiere o se aplica al país, la tierra donde estamos, sino vamos a ver esas cualidades. Y esa cualidad empieza cuando comenzamos a poner nuestra confianza en Dios. No vamos a hablar simplemente técnicas, situaciones como nosotros podemos mejorar y que a usted le vaya bien, sino el principio para que nos vaya bien, y lo vamos a estar remarcando en estas semanas. El principio para que nos vaya bien es Dios. Amén. Ahí está el primer paso. Buscar a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, dijo Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, ahí encontramos ya la clave. Cristo nos dio la clave. Alguien le llamaría hoy, si escribiera un libro, el secreto del éxito. Ya Dios nos lo dio, Cristo lo reveló. Ahora es practicarlo. Cristo, Dios, es el primer paso, el primer inicio, el primer
escalón, el peldaño para poder nosotros vivir una vida exitosa. Pero luego vienen otras añadiciones, otras cosas que tenemos que ir nosotros también practicando para esto. Y esto lo vamos a ir viendo esta serie con personajes. Entonces, el primer personaje que vamos a ver el día de hoy lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13. Ahora sí, le invito a que vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es más importante llegar primero? ¿O piensan ustedes que es más importante ser mejor? ¿Ser el mejor o ser el primero? ¿Qué será? ¿Qué, si nos tocara escoger en uno de esos, qué pensaría usted que habría que escoger? Ser el primero. Ser el primero. Alguien diría, bueno, los dos. Claro, si pensáramos lo ideal serían los dos. Pero si nos tocara escoger uno, alguien ya está diciendo mejor. ¿Y los otros qué dicen? ¿Ser el mejor o ser el primero? ¿Ser mejores? Mejor. Yo pienso que sí. Yo pienso que es mejor ser el mejor. Y vamos a verlo en este pasaje. ¿Sabe por qué vino para mí esta pregunta? Porque el personaje que vamos a ver el día de hoy fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Pero si resumimos la vida de Saúl, del rey Saúl, el primer rey de Israel, alguien diría, fui el primer rey. Llegué primero. De todo Israel, a mí me escogieron. Yo era el mejor. No había otro mejor que yo. Yo era el ganador. Yo fui el ganador. Pero al final de eso, él llegó primero. Pero si comenzamos a ver un poco la vida de Saúl, el rey Saúl, no era el mejor. No fue el mejor en la trayectoria de su vida. Dios vio cualidades en él, porque si no, no lo hubiera escogido. Dios vio en Saúl cualidades buenas, cualidades de expectativa, le dio la oportunidad, le confió esa responsabilidad y dijo, este hombre puede cumplirlo. ¿Y las claves cuáles son? Pues ya leímos el Salmo 1. Ese mismo principio se aplica para nosotros el día de hoy. Dios nos da oportunidades. Dios nos da situaciones donde podría Dios ocupar eso para levantarnos y darnos éxito y que nos vaya bien. Pero cuando ya nos da esa oportunidad, ¿qué hacemos nosotros con esa oportunidad? Imagínense Saúl, el rey de Israel, ahora de ser un joven de una familia, y la familia de Saúl era de una familia pequeña, no era muy conocida. La tribu era muy pequeña también. La tribu de Benjamín no era una tribu muy famosa, muy popular. Y de ahí Dios escogió a Saúl, un hombre que salió a buscar un ganado de su familia, de su papá. Dios hace todo perfecto. Y allá andaban buscando y dijeron, ay, pero es que nos está costando encontrar este ganado de mi padre. Ya llevamos días buscándolo. Y alguien le dijo, mira, que hay el profeta de Dios. Aquí está cerquita, vamos a preguntarle a él si él nos puede guiar y nos ayuda en esto. Fueron y Saúl tenía ahí esperando Dios para él una noticia que no esperaba. Dios lo estaba haciendo todo eso para ahora darle la noticia que él iba a ser un rey. Vamos entonces a pasar, estoy resumiendo un poquito, ¿verdad?, la historia de Saúl. Luego Saúl es coronado rey, empieza a reinar. En los primeros capítulos usted lo puede ver de esa manera. Vamos a ir, déjenme ver, que tengo aquí 2 Biblias, para ir moviéndome acá de una forma más fluida. Entonces vamos a ver, en el capítulo 9, Saúl es coronado rey o elegido rey. Entonces en esta parte, él aún cuando ya fue ungido como rey, se escondió, cuando ya lo iban a proclamar rey. ¿Dónde está Saúl? No sé si han leído esa parte. ¿Dónde está Saúl?
Saúl estaba jugando a las escondidas. Se escondió en el equipaje familiar del viaje, porque todas las familias se reunieron para oír la proclamación que había un rey en Israel. Pero cuando anunciaron, y vamos a presentar al rey de Israel, Saúl. Saúl. ¿Han visto a Saúl? Y todos, Saúl. ¿Hijo de quién? Ya comenzó a identificar. Y yo imagino, ya llegó el padre, ¿verdad? Y sus hermanos. ¿Y Saúl? ¿Dónde está Saúl? Ya esperábamos aplaudir para recibirlo como rey. Y comenzaron a buscar a Saúl. Saúl escondido entre las maletas. No es que lo atraparon ahí, no, él se escondió, porque él tenía situaciones, ¿verdad? Que él estaba ahí escondido, pero luego ya lo proclaman cuando la gente lo vio. Llenó las expectativas humanas. Le estoy dando un poquito de incentivo para que usted vaya y lea la Biblia, esa historia de Saúl. Pero imagínense, cuando Saúl se paró, dice la Biblia que él era alto, al punto de que todos, el promedio de todos los judíos, los israelitas, le llegaban al hombro. Y ahora imagínense Saúl puesto de pie. No era fácil esconder, y él estaba escondido, pero cuando ya se puso de pie, ¡oh, allá está Saúl! Porque sobresalía sobre todo, y cuando la gente lo vio, dijo, ¡oh, ese sí es nuestro rey! Porque era elegante, tenía apariencia, tenía un porte ahí, sí, este cumple las expectativas de rey, porque queremos tener un rey como las demás naciones, para que luche por nosotros, que nos represente. Aunque en el corazón de Samuel, el profeta Samuel, había dolor. En el corazón de Dios también había dolor. Porque cuando Samuel y Dios hablan, y Samuel le presenta la situación a Dios, mira, Dios, este pueblo está pidiendo un rey, te están desechando, no quieren que tú seas su rey. Y le dice, Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, me han desechado a mí. Pero está bien, cúmpleles su deseo. ¿Quieren un rey? Le vamos a dar un rey. Dios lo escogió, pero Dios sabía también cuál era la expectativa que el humano esperaba. Una apariencia, un rey de apariencia. Hasta el día de hoy nos movemos por eso, por las apariencias. Y dice el dicho que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Podemos lucir bonitos, bien, más si ya nos arreglamos, nos ponemos buena ropa carísima. Podemos aparentar muchas cosas, quizás profesionalismo, éxito, y la sociedad nos atrapa, porque a veces pensamos o nos venden, oh, si tú ya te compras el carro del año, la gente va a decir que te está yendo bien. Oh, si te construyes o te compras una bonita casa, te está yendo bien. Si pones en las redes sociales que estás comiendo en buenos restaurantes, significa que te está yendo bien. Y si andas de viaje, de paseos y poniendo donde tú andas, esta persona es exitosa. Y eso es lo que la sociedad hoy está vendiendo, las apariencias. Entonces, cuando vieron a Saúl, se dejaron llevar por la apariencia. Y se alegraron. Y el rey Saúl empezó a reinar. Ahora en el capítulo 11 encontramos que Saúl derrota a los amonitas. Empezó bien Saúl, comenzó a ser un buen rey, comienza a tener éxito. Y la razón por la cual comienza a tener éxito es porque Dios estaba con Saúl. Amén. Dios iba probando esas batallas, iba probando la decisión, iba probando porque Saúl estaba conectado con Dios. ¿Y cuál era la manera de estar conectado con Dios? Porque Saúl estaba de la mano con el profeta Samuel. Samuel era el representante de Dios. Cualquier decisión, Saúl iba a Samuel y le consultaba. Samuel le decía, ¿puedes o no puedes hacerlo? Y Saúl comenzó así. Comenzó siendo asesorado por Samuel. Comenzó siendo guiado por Samuel. O escuchaba la voz de Dios a través de Samuel. Y todas esas situaciones le fue beneficiando para que fueran teniendo victorias. Iba demostrando que iba a ser buen rey. Luego el capítulo 12
dice de que comienza a hablar Samuel al pueblo y le recuerda lo que pasó. Cómo es que llega Samuel al punto de tener el pueblo de Israel tener un rey. Luego van contra los filisteos en el capítulo 13. Y dice que ya había reinado Saúl un año. Ya había pasado un año siendo rey cuando había reinado 2 años sobre Israel. Entonces prácticamente había ya oficializado su reinado como rey público y tenía un año. Luego escogió hombres para ir a la guerra y ahí lo encontramos en el capítulo 13. Pero ¿qué sucede? El primer error de de Saúl, lo que encontramos y lo vamos a ir viendo ahora en el capítulo 13. Saúl tuvo 3 pecados. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Por qué Saúl ya no alcanzó ese éxito y haber llegado primero y la bendición y la oportunidad que Dios le dio para llegar a ser rey? Primero porque Saúl fue impaciente. Saúl fue impaciente. Dice que escogió 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2 hombres en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo para cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, estoy leyendo el capítulo 13, versículo 3, que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo tocar Saúl trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los hebreos, y también que Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces se reunieron los filisteos para pelear contra Israel. Eran, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Esperó 7 días, y ahí, ¿verdad?, el plazo que Samuel le había dado, pero Samuel no venía a Gilgal. Vea la situación. Lleguemos ahí una pausa. Estaban para una guerra, ya les había ido bien, habían ganado, estaban ya en otra batalla. El pueblo había escuchado que Saúl como rey iba en buena, como cuando un equipo de fútbol, su equipo va ganando, y usted dice: vaya en otro encuentro, es difícil, pero yo sé que va a ganar. Casi así va el pueblo de Israel, con esa expectativa: vamos a ganar. Pero cuando ya estaban frente a frente con el enemigo, se dieron cuenta que los filisteos eran numerosos. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. ¿Y cuántos eran ellos? ¿Cuántos? 2,000 con Saúl y 1,000 con Elías. Entonces eran en total 3,000 contra, imagínense, solo los carros 30,000. Si no hubieran estado los 30,000 de a caballo, de carros, pensemos los de caballo, ¿cuántos eran? 6,000. Aún así los duplicaban. 6,000 hombres de a caballo. Dejemos a un lado los de carro y de caballo, a los de a pie. Dice ahí que eran Incontables. como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, la gente comenzó a temblar. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver números. Comenzaron a confiar en sus fuerzas. Comenzaron a verse a todos aquí, ¿verdad? Ya comenzaron a ver cuando iban marchando con mucha fe: vamos a ganar. Venimos de una victoria. Saúl es nuestro rey. Vamos a ganar. Pero cuando ya vieron el mar de hombres furiosos, a caballo, en carros y a pie, dispuestos a atacarlo, y ellos solo eran 3,000, comenzaron las piernas a temblarle.
Y Saúl estaba esperando. Y dice el versículo 8 que esperó 7 días. ¿A quién? A Samuel. Porque Samuel le había dicho, espérate Saúl, no vayas a atacar, espérame hasta que yo llegue y vas a empezar la batalla. Pero habían pasado 7 días y Samuel no llegaba. Y vio y también pues le estaba agarrando nervios a Saúl. La gente, me imagino, se quería ir. Y dice versículo 8 al final, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Aparte que eran 3,000 cuando llegaron, estaban desertando. Me imagino que un día llegaron, eran los 3,000. Al día siguiente contaron revisión, ya no estaban los 3,000. Porque en la noche se fueron. El martes volvieron a hacer revisión de ejército. Ya no eran los 3,000, ya había disminuido. Durante el día iban a comer y servían las comidas a todos los soldados. ¿Pero qué? ¿Dónde están los otros de estos platos? Se fueron. La gente se estaba yendo. Y esto dijo Saúl, no vamos a tener ejército. Samuel no viene y se está tardando. ¿Pero cree usted que se estaba tardando porque él quería llegar tarde? No, era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Estaba probando la fe de Saúl, estaba probando la fe del ejército y además iba a ser un gran milagro porque como el número que iba a llegar a pelear, que iba a ser, no sabemos cuándo porque no se hizo según el plan de Dios, pero los que hubieran quedado, imaginemos que hubieran sido 1,000 o 500, con esos hubieran podido derrotar a todo ese ejército de filisteos. Y había sucedido antes, cuando 300 hombres pudieron vencer a muchos con Gedeón. Pero ¿qué pasó aquí? Dios estaba probando la fe. Dios estaba probando a Saúl. ¿A quién confiaba? ¿En quiénes estaban confiando? ¿Y qué hizo? ¿Qué decisión tomó Saúl? Vea versículo 9. Dijo Saúl, tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Samuel no llega. Aquí hay que actuar. Ya voy a hablar con Samuel porque él no vino. Yo soy el rey. Yo puedo tomar decisiones. No me importa si él no viene, yo puedo hacerlo. ¿Qué es esto? Es aquí. Como mi papá predica que había un hombre bien profesional que dice, no, predicar es fácil. Yo puedo predicar. Aquí cualquiera puede, bien estudiado, yo puedo predicar. Y se animó a predicar. Llegando al púlpito, le temblaban las piernas, se le cerró la mente y dijo, pastor, venga, usted predique. Porque a veces pensamos que es algo fácil, o es algo que nada más es que yo lo puedo hacer. Hay cosas que Dios hace. Y en esta situación, solo Samuel, porque él era un hombre que Dios lo había puesto como profeta, como sacerdote y como un juez para todo Israel, ahora él tenía esa obligación, tenía esa responsabilidad, y aparte era el asesor de Saúl, y él le había dado una orden a Saúl: espérame, no hagas nada, espérame, ya voy a ir, espérame. Pero se impacientó, la impaciencia. Vino él, agarró el cuchillo, hizo el holocausto, y dice versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, como que no había hecho nada. Porque en la mente de Saúl él no había hecho nada malo, él había hecho todo bien. Esperó 7 días, suficiente tiempo. Era el rey, podía hacer el sacrificio, no lo miraba muy importante que lo hiciera Samuel, pero él lo hizo, Saúl. Y oiga las palabras de Samuel. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y le dice Saúl, es que yo vi que el pueblo se me desertaba, y además tú no venías dentro del plazo que me señalaste. Y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, oiga, dice, me esforcé pues, y ofrecí
holocausto. Como muy orgulloso, ¿verdad? ¿No vas a apreciar que yo me esforcé? ¿No vas a apreciar que esperé mucho? Quien se tardó fuiste tú. Y la gente se está yendo. No, yo tenía que hacer algo, soy el rey. No podía quedar mal como rey. Y esperaba que Samuel le dijera, muy bien, Saúl, buen trabajo. Lo hiciste bien. Pero vea lo que dice el versículo 13. Las palabras de Samuel fueron, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y le dice, oiga estas palabras, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El Mesías no hubiera sido hijo de David, hubiera sido hijo de Benjamín. Se le dio la oportunidad. De Saúl, gracias, hijo de Saúl, de la tribu de Benjamín. Ahí me confundí. Entonces, de Saúl, pero no fue de Saúl. Y Dios le dijo, hoy Dios te hubiera confirmado tu reino, no solo para ti, para tus hijos y para siempre. A David Dios le confirmó el reino para él, para sus hijos y para siempre, al punto de que el Mesías vino por medio del rey David, de la familia de David, del reinado de David, no de Saúl. Entonces miramos, mi hermano, que Dios estaba probando a Saúl. Cuando a veces vienen esas pruebas, cuando a veces usted siente que no puede, cuando a veces siente que sus recursos son limitados, cuando usted siente de que está incapaz ante la situación que se le está presentando, usted no mire cuán preparado, no mire cuántos recursos tiene, no mire si usted podrá o no podrá. Usted diga como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sus fuerzas no vienen de usted, las fuerzas vienen de Dios. La victoria que realmente encontramos no viene de nosotros, viene de Dios. Amén. Cuando usted pone su esperanza, pone su fe, pone su confianza total en Dios, mi hermano, todo puede cambiarse a bendición. Gloria a Pero Dios. Saúl actuó locamente, dijo Samuel. Actuaste locamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Cuál era el mandamiento? Espérame. Espérame. No actúes. Eso le dijo Samuel. Y recuerde, Samuel era la voz de Dios. Espérame. No hagas nada. Y Saúl no hizo eso. Actuó. Luego ¿qué más dice el versículo 15? Entonces, levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él. ¿Cuántos eran? De 3,000 llegó a 600. Y los filisteos no se iban. Ellos estaban ahí. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. A un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en la tierra de Israel no se hallaba herrero. Imagínense, fueron a la guerra sin armas. Otro error de Saúl. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar. Imagínense, el enemigo iba ahí. Hey, afílame la espada. Los israelitas iban donde los filisteos. Hey, me haces el favor. Mientras esperamos, ayúdame, afila mi espada. Ay, no, ¿verdad? Que a mí me da risa cuando yo leo esta historia. Pero eso era la situación que Saúl no estaba preparado también para ser rey, pero también no se dejaba guiar.
Dice, y el 23, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones y la tierra parte del ciclo. Entonces el pueblo de Israel estaba mal en esa situación. Luego entonces dice, no se hallaba espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Entonces vemos aquí, mi hermano, de que primera situación fue la impaciencia. No esperó a Dios. Cuando usted y yo vamos en las cosas diarias de la vida, tenemos que buscar a Dios, pedir el consejo de Dios, hablar con Dios, consulte a Dios. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Cristo. Es decir, está bien cerquita. Si le buscamos, lo encontramos. También dice en Hebreos que Él tiene la puerta abierta para que entremos con libertad y tengamos acceso al oportuno socorro. Es decir, tenemos, mi hermano, la oportunidad de ir a Él. Venid a mí, también dijo Cristo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Encontramos palabra de Dios que nos invita. Clama a mí, el pasaje que usamos para la oración acá de la iglesia, clama a mí, y yo te responderé. Dios nos invita a que le busquemos, pero cuando le buscamos y pedimos, tenemos que escuchar, esperar a lo que Él nos va a decir. No solamente, oh sí Señor, yo ya oré. Y la Biblia dicen otros, ¿verdad? No, la Biblia no lo dice, pero la gente dice, no, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Hay que ayudarle a Dios. La Biblia no dice, ayúdate que te ayudaré. Tampoco dice la Biblia que hay que ayudar a Dios. Dios es Dios, no necesita ayuda. No hay que echarle una manita a Dios, no. Tenemos que esperar, reconocer. Claro, tenemos que actuar, y actuar no es ayudar a Dios. Actuar es caminar en fe. Actuar es ver lo que Dios va a hacer por medio del plan que Él ha trazado para nuestras vidas. Entonces vemos aquí que Saúl estaba en una situación que empezó bien. Dios lo escogió. Dios le da la oportunidad de ser el primer rey de Israel. Y Dios le estaba dando la oportunidad a través de esta prueba del capítulo 13 de que su reino iba a ser confirmado para él, para sus hijos y para siempre. Siempre iba a haber un rey, un hijo de Saúl que reinara sobre Israel. Se lo iba a confirmar. Era una gran promesa, un gran honor, una gran bendición. Pero por la impaciencia lo perdió. A veces Dios tiene promesas grandes para usted, planes maravillosos para usted y para mí. Pero si nosotros no somos pacientes, sino que como Saúl somos impacientes, podremos perder la bendición. Podríamos perder esa bendición de ser exitosos en lo que hacemos. Hermanos, seamos pacientes. Dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué más dice ese versículo? Y Él escuchó todos mis clamores. Nosotros, mi hermano, tenemos que pacientemente esperar. Pacientemente esperar. Esa es fe. Esa es fe. Tenemos que esperar con paciencia. No es nuestro tiempo. Nosotros nos movemos por este reloj, por el reloj que está ahí, por el reloj de nuestros teléfonos. Nos movemos por ese reloj. Nos movemos por el calendario. ¿Cuándo y cuándo? Imagínense, pregúntele a los niños cuando usted le promete algo. ¿Y cuándo, mamá? ¿Cuándo, papá? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Y no dejan, ¿verdad? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Si lo llevan un paseo de 4 horas, está diciendo, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora vamos a llegar? Y antes que empiece el viaje nos han estado preguntando, ¿y cuándo vamos a hacer el viaje? ¿Y cuándo vamos a hacer el viaje? Somos impacientes. A veces nos comportamos como niños, impacientes, y así somos con Dios, impacientes. Mi hermano, sea paciente. La paciencia es una virtud. Y con Dios, una paciencia es saber
actuar con fe. Y Saúl no estaba actuando con fe. Al hacer el sacrificio, él estaba actuando para reaccionar, que la gente no se le fuera. Estaba faltando a su fe. Ahora vamos a ver el segundo pecado, el orgullo. El orgullo. Vamos al capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Todo relacionado con la escena anterior. Todo va conectado. Dice que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y ahí Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres, ya habíamos oído eso. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabob, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, el cual se llamaban Voces, y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Entonces se fueron ahí. Vamos a avanzar un poquito más adelante. Y todos los versículos que habla aquí es el recorrido y todo el esfuerzo y todo lo que estaba haciendo su hijo. Su hijo Jonatán tenía más fe. El corazón de Jonatán estaba más conectado con Dios. Y fueron, y estaban haciendo algo, iban actuando con fe. Dice el versículo 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo gran consternación. Solo 2 hombres. Dios lo estaba usando para causar consternación. Ahora imagínense si Saúl hubiera esperado al tiempo completo, ¿cómo es lo que Dios iba a hacer? Hubieron luchas que no tuvieron que actuar, Dios lo hizo todo. Vamos bajando un poquito más en la lectura. Dice que más adelante iba, y Saúl dijo a Ahías, voy al versículo 18, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Cuando traían, dice que el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: detén tu mano. Y juntando a Saúl con todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. ¿Qué significa? Dios estaba confundiendo a la gente. Al principio estaban todos preparados a pelear contra Israel, pero de un momento a otro Dios comienza a causar consternación, que el que estaba un amigo dijo: tú eres enemigo. No, tú eres enemigo. Tú eres filisteo. No, tú eres israelita. No, yo soy filisteo. No, tú eres israelita. Y se comenzaron a causar confusión, y entre ellos comienzan a pelearse. Y cuando se asoma Saúl, comienza a ver esa gran confusión, esa forma de que el pueblo entre ellos estaba atacando, y comienzan a ver, ¿verdad?, que entre ellos estaban sin hacer mucho, estaban ganando. Eso es el poder de Dios. Dios puede consternar las situaciones y las cosas que van contra nosotros. Dice el versículo 24, los hombres de Israel fueron puestos en apuros en aquel día, y luego aparte de eso, Saúl hace algo. Pero antes de leer eso, quiero que veamos el versículo 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. ¿Recuerdan que se fueron en 3, se dividieron en 3? Y en uno estaba derrotado. Pero al ver todo esto, Saúl, aparte de que no tenían armas, no se prepararon para la guerra, no tenía fe, era impaciente, hace un juramento Saúl. Versículo 24. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche,
antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo aquel día el pueblo había estado peleando, actuando en situación de alerta, y no había comido porque Saúl dijo: nadie va a comer. Imagínense que alguien vaya a trabajar un día bien arduo y sin comer. Eso alguien lo puede hacer, pero realmente se disminuye nuestra capacidad de actuar como humanos. Y Saúl hace esto. ¿Qué pasa? Cuando recuerdan de su hijo Jonatán, que andaba luchando allá, le dio hambre. Versículo 28. Vamos a ver, antes del 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y vea lo que sucedió. Y sus ojos fueron, vea lo que dice su Biblia, al final del versículo 27. Sus ojos fueron aclarados. Ya se le estaba bajando el azúcar. Hoy lo entendemos mejor, ¿verdad? Es decir, por falta de comida, ya no tenían fuerzas. Se estaba bajando el rendimiento. Ya casi iban a desmayarse. Pero con algo tan simple que con la vara que llevaban, tocaron esa miel y la probaron. Dice que sus ojos fueron aclarados. Y siguieron luchando y siguieron avanzando. Pero ¿qué le dice a alguien? Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo que maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y vea eso, el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y así continúa la historia, al punto de que casi querían matar a Jonatán. El mismo orgullo de de Saúl, iba a matar a su hijo Jonatán. El orgullo de Saúl. Y así era Saúl, muy orgulloso. Quería su apariencia, quería su forma que la gente viera, y él no cambiaba de opinión, aunque sus decisiones eran alocadas, sus decisiones eran sin congruencia, sus decisiones eran en base a la inexperiencia, no se informaba, no se preparaba, pero él no, él estaba bien, y lo que decía estaba bien, y lo que decía no importaba las consecuencias, pero era su palabra y tenía que cumplirse, aunque le afectara a su hijo. Era un orgulloso. La impaciencia y el orgullo fue el segundo que estamos viendo en la cualidad de, bueno, no cualidad positiva, pero una cualidad que tenía Saúl. Y dice versículo 52, para ir avanzando más rápido. Y hubo guerra encarnizada entre los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces siguieron así, terminaron ganando, pero al final esa batalla fue más de su hijo que de él, porque fue un hombre que confió más en Dios. Saúl tenía el rey, era el reinado, era el rey, el título, pero su hijo tenía más un corazón de acuerdo a lo que Dios estaba pensando. Ahora, el tercer pecado de Saúl: la desobediencia. Ya hemos visto que la impaciencia también se conectó con la desobediencia, pero en este capítulo 15, ahora pasemos al capítulo 15. ¿Ya lo tiene ahí? Bien, vea lo que dice Samuel a Saúl en el versículo 1. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Dios dándole otra oportunidad a Saúl. Dios dándole otra oportunidad. Dios me ungió, aquí está, pero mantente atento a las palabras de Jehová. Como diciendo, bueno, Saúl, puedes sobrellevar lo que has hecho mal, puedes otra vez como ponerte al día con lo que no has hecho bien. Entonces le dijo versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces aquí ya tienen la orden de Dios. Los amalecitas fueron personas, mi hermano, hermana, que hicieron lo malo, lo terrible delante de Dios. Y Dios estaba poniendo su justicia. Soy fuerte al escuchar, ¿verdad?, que hasta los niños de pecho tenían que morir. Pero realmente era algo que el pecado tanto que hicieron sus padres iba a seguir repitiéndose si ellos no lo detenían. Y Dios le dio esta orden a Saúl. Entonces, versículo 4, cuando convocó al pueblo y les pasó revista, eran 2,000 a pie, 10,000 hombres de Judá, ya había crecido el número de guerreros. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en la valle, es decir, hicieron todo el plan. Fueron, pelearon. Versículo 9. Pero antes del 9 veamos al 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Eso estaba de acuerdo a lo que Dios le dijo a Samuel? ¿Y Samuel se lo dijo a Saúl? Había algo ahí que no está completo. ¿Y eso estaba de acuerdo al plan de Dios? No, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, es decir, de todo esto, de este lugar, y mata a hombres, es decir, a todo. No debes dejar a nada vivo. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó vivo a Agag. Se lo llevó de prisionero. Pero a todos sí lo mató. Luego, ¿qué más? Versículo 9. Y el pueblo perdonaron a Agag, y oiga, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces viene palabra de Jehová a Samuel y le dice, oiga las palabras, Dios diciéndole a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Dios le dio una oportunidad más. Pero después de esto, Dios estaba probando el corazón de Saúl. Estaba probando si estaba listo para ser rey, si estaba preparado para lo demás que venía para él. Pero le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Se ha vuelto en pos de mí. Es decir, me dio la espalda. ¿Qué es eso? Desobediencia. No era Saúl fue desobediente. Me dio la espalda. Y no ha cumplido mis palabras. ¿Cómo suenan estas palabras de Dios? Fuertes, ¿verdad? Una reprensión fuerte. Y el corazón de Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. No es que Dios se equivocara. Dios le dio la oportunidad a Saúl. Por su gracia y por su misericordia, llamó a Saúl, lo puso por rey y le dio esa oportunidad. Pero Saúl no lo aprovechó. Entonces madrugó luego Samuel para ir a encontrarse por Saúl por la mañana, como que no había pasado nada. No había Facebook, no había teléfono, no había información como ahora que se mueve rápido. Y Samuel llega, sin avisarle. Cuando llega se le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito, le dijo Samuel a Saúl, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso le dijo Saúl. ¿Pero qué le dijo Samuel? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl estaba bien feliz.
yo cumplí la tarea, Samuel. Yo cumplí. Me merezco una condecoración, ¿verdad? Me merezco, dirían los niños en la escuela, una estrellita, ¿verdad? Hay una estrellita que todo lo hice bien. Lo pasé, la prueba que me diste. Pero ¿y por qué escucho esas ovejas? ¿Por qué escucho esas vacas? Y Saúl le dice, oh, es que de Amalek los han traído. Y no dijo, porque yo, dice, es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero eso es para sacrificarlas para Jehová, nuestro Dios. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. Eso no te preocupes, lo demás lo destruimos. Pero todo esto es para Dios. Para darle un gran sacrificio a Dios. Para que Dios se honre con todo esto que hemos traído, para que un holocausto, una ofrenda, suba para Dios. ¿Cree usted que Dios quería esa ofrenda? Para él era abominación esa ofrenda. Además, Dios no es un Dios de sacrificios, de holocaustos. Dijo Dios a los profetas, misericordia quiero y no sacrificios. Dios no se impacta por cuánta es la ofrenda que traemos, como si hoy pusiéramos una ofrenda de $10,000. Oh Señor, yo te traje $10,000, creo que hoy tengo el favor tuyo. No, Dios no se compra con ofrendas. Dios quiere ver nuestra obediencia, Dios quiere ver nuestra paciencia, Dios quiere ver nuestra humildad. Amén, gloria a Dios. Pero Dios, eso es lo que espera. Amén. Eso, y Él se honra y gloria a Dios. Dios así es. Pero mi hermano, Saúl hizo lo contrario. Tristemente. Y eso faltaba lo otro de Agag. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Samuel le dice, sí, dímelo. Yo estoy seguro. Yo no entiendo a Saúl. Es que Saúl estaba tan empecinado que todo lo que él hacía era correcto, aunque iba contra la voluntad de Dios. Pero sí, dilo. Y Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué entonces no has hecho la voz o no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le dice, oiga, es que el corazón de Saúl es así. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Él cambiaba todo en su mente. Interrumpió a Samuel y dice, antes que nada, Samuel, quiero dejarte claro, yo he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y luego menciona lo otro. He traído a Agag, del rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Jehová dijo, y oiga esto, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Diga conmigo esas palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es lo que le dijo Samuel a Saúl, porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste tú la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En 3 capítulos, Saúl se vino abajo. En 2 situaciones, en 2 pruebas, Saúl perdió
Primero, perdió la oportunidad de llegar a ser un reino estable para siempre. Y segundo, perdió su reino. ¿Por qué? Por la impaciencia, por el orgullo y por la desobediencia. Versículo 24. Entonces, cuando Saúl escuchó esto, dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Qué más quería Saúl? Estaba más preocupado en los aplausos. Estaba más preocupado en que la gente le diera un like. Estaba más preocupado en que la gente le diera la aprobación. Dice: yo temía al pueblo, consentí en la voz de ellos, porque si él iba en contra y le decía no lo traigan, él se imaginaba que iba a perder popularidad. Perdona pues, dice, ahora mi pecado, y vuelve conmigo. Y ahí vuelve a mostrar la característica de Saúl. Y dice versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y le dice Samuel: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que seas rey sobre Israel. Versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió, es decir, se afirmó de la punta de su manto y se rasgó la túnica de Samuel. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un primogénito tuyo mejor que tú. ¿Recuerda la pregunta que hice primero? ¿Qué era mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué hay que escoger? ¿Ser mejor o ser el primero? Mejor. Dios le dijo por medio de Samuel: yo he escogido. ¿En qué versículo íbamos? Versículo 28. Y ha dado a un primogénito tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Ya estaba cambiando un poco Saúl. Pero te ruego, pero no se le quitaba esta idea, ya lo voy a explicar. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. ¿Qué más le importaba a Saúl? La apariencia. Porque si Samuel iba con Saúl, iba a mostrar a todo el pueblo que tenía el favor de Dios. Porque Samuel me acompaña, Dios está conmigo. Samuel, tienes que ir conmigo para que el pueblo vea que todavía cuento con el favor de Dios. Eso es lo que más le importaba a Saúl. Eso es lo que más quería que Saúl viera, que la gente pensara. No, es que Saúl es un rey de Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre escogido por Dios. Aunque ya Dios le había dicho: te deseché. Te di la oportunidad que fueras paciente, es decir, que esperaras a mi palabra, que fueras humilde y obediente. Y Saúl fue lo contrario. Entonces Samuel fue, adoró junto con Saúl. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Oiga eso. 32. Agag pensó que ya se le había perdonado, que le fue bien, vino alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Es decir, ya no me van a matar. No me mataron en la guerra, me trajeron aquí como un esclavo, me van a tratar como rey por lo que soy. Entonces pensó: ya no me van a hacer más nada. Y el versículo 33 dice: Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y subió Saúl a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después, oiga, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
¿Cómo se combina? Y solo quiero explicar acá, porque puede ser confuso. ¿Cómo se combina entonces lo que dijo Samuel, que Jehová no es un hombre para que se arrepienta? Y aquí dice al final que Jehová se arrepentía. A veces puede causar confusión. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Ese término, se arrepentía, no tiene que ver con el término que podríamos interpretar que Dios se equivocó en poner a Saúl y que Dios no conocía lo que iba a hacer Saúl, sino que cuando dice se arrepentía es que Jehová tenía un dolor en su corazón. Por si ponerlo ese ejemplo, sentía dolor el haber puesto a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene amor. No significaba que Saúl, siendo rey, estaba agradado a Dios, y más sobre todas estas situaciones que hizo. Pero Dios no le iba a quitar el reino. Allí en ese momento pecó y lo iba a matar, no, sino que se iban a venir más cosas sobre Saúl. Pero Dios le dolió en su corazón. Se puso triste en gran manera, esa es la forma, también podemos decirlo. Se puso triste en gran manera por haber puesto a Saúl. Así como cuando Adán y Eva pecaron, Dios se puso muy triste. Como cuando el hombre pecó y destruye con el diluvio. Dice también que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. No es que Dios se equivocó formando al ser humano, no. Le dolió ver que la corona de la creación estaba actuando en contra de Dios. Lo que al final hizo Saúl, y lo que por las palabras de Samuel, es que Samuel le dio la espalda a Dios. Hizo cosas en contra de Dios. Hizo cosas que ofendieron a Dios. Y Dios le dolió mucho el haber puesto a Saúl por rey. Pero esa fue una lección que Dios le dio al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel primero fueron los que desecharon a Dios. Y les dio un rey, les permitió que Saúl fuera el rey de acuerdo a las cualidades que el Israel quería. Un hombre alto, un hombre que mostrara que era un rey, que cuando fueran a la guerra estuvieran todos orgullosos de ver ahí a Saúl como rey representando a Israel. La apariencia. El segundo rey que vino, que fue David, fue un rey diferente. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero mi hermano y hermana, queremos el éxito. Amén. ¿Quiere usted tener éxito Amén. en todo lo que usted haga? Hay una clave, y vámonos solo para dejarlos con como emocionados para la próxima semana. Primera Samuel 18. Primera Samuel 18. Déjenme ver que aquí. Primera Samuel 18, le digo el versículo exacto. Versículo 14. 18:14. 18:14. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ahora voy a leer en la versión traducción viviente, ese mismo versículo, el versículo 14, para que lo entendamos mejor, porque también la versión internacional lo menciona de esa forma. Entonces, en la traducción que tenemos nosotros en la Reina Valera, para entenderlo mejor, esa forma que dice, conducía prudentemente. La mejor forma de decirlo es que David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. Esa es la mejor forma de entenderlo. No es que andaba conduciéndose, y claro, la prudencia le hizo tener éxito, pero al final lo resultado es el éxito. Entonces David fue un hombre diferente, pero ¿cuál es el resultado de Saúl? ¿Fue un hombre exitoso al final?
Saúl terminó como un reconocimiento de ser un buen rey. No. Falló como rey. Se le dio la oportunidad. Llegó al puesto. Pudo haber hecho. Dios le dio. Ahora es tu oportunidad de ser un buen rey. No llegó. Ahora, mi hermano, hermana, ¿cómo se aplica esto en la vida? Dios nos da oportunidades. Quizás llegar a una empresa. Empezamos quizás como un empleado. Pero en ese lugar usted puede llevar la bendición de Dios. Porque el secreto es, si Dios va con usted, usted ya lleva la bendición. Amén, vuelvo a decirlo. Si usted va con Dios, usted ya lleva la bendición. Amén, gloria a Dios. No es que el trabajo lo está bendiciendo, es Dios que lo está bendiciendo por medio de ese trabajo. Amén. Usted vino a este país y no es que el país nos está bendiciendo, es Dios por medio de estar en este país que nos está bendiciendo. Pero Dios pudo habernos bendecido en nuestro país. Amén. Pero no, venimos aquí y Dios nos está bendiciendo porque traemos la bendición de Dios. Entonces, en el trabajo, usted puede ser bendecido Amén. si Dios va con usted. Pero ya estando usted en el puesto, en el lugar, no tiene que decir, ya llegué y no importa lo que haga, todo me va a ir bien. No. Estando en ese puesto, en esa oportunidad que Dios nos está dando, tenemos que actuar con cualidades y actitudes que agraden a Dios. Y de acuerdo al pasaje que hemos visto, Saúl, mi hermano, es la contraparte de el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Donde usted vaya, no sea impaciente. Espere en Dios primero. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Yo lo he visto en mi vida. Y cada vez que he decidido esperar en Dios, he visto un milagro más grande si yo hubiera actuado antes. Gloria a Dios. Yo lo he visto, soy testimonio. Lo comenzaba a contar, saliera más tarde de acá. Pero yo lo he visto. No solo porque lo estoy leyendo en la Biblia, yo lo he visto. Amén. Cuando hemos esperado, Dios hace. Si yo hubiera sido impaciente, mis padres se vinieron acá a Estados Unidos y en mi país, ¿quién no quiere venirse a Estados Unidos? La gente paga miles por venirse a Estados Unidos, sea como sea. Mis padres se vienen, mi hermana se viene. Y yo me quedo porque no venía en la lista familiar para venirme como residente. Ya yo estaba, ¿verdad?, comprometido para casarme con Pastora Carolina, no nos habíamos casado, pero me dice mi padre, ¿te esperas 6 meses? Y luego te pedimos. ¿O qué quieres hacer? Yo puse a analizar mi vida. Tenía apenas unos 21 años, no lo sabía nada, pero sí me puse a orar. Y lo que Dios me confirmó es, si ustedes se van, prefiero casarme. De todas formas, si es la voluntad de Dios, Dios me va a llevar en otra ocasión. Y le dije a mi papá, me quedo y quiero que usted me case. Y así fue. Aceleramos la boda, nos casamos antes que él se viniera, nos casamos en febrero con mi esposa y mi padre se viene en mayo. Y me quedé, nos quedamos. Casándome me quitaba la probabilidad de que yo me viniera y que mis papás me pidieran como residentes. Tenía que esperarme muchos más años. Pero yo tenía la fe, Dios va a hacer algo. Nos quedamos sirviendo a Dios, éramos pastores en la iglesia, nos quedamos. Y luego nos fuimos a Costa Rica, más lejos todavía del plan que Dios tenía, porque alguien diría, se va acercando. Si me hubiera ido a Guatemala, me hubiera ido a México. No, me iba más para el sur, me fui a Costa Rica. Dios nos llevó a Costa Rica. Estuvimos allá 2 años. Estuvimos trabajando, estudiando, pastoreando también, ayudando a otra familia pastoral. Y estábamos ahí. Se estaban terminando los tiempos para estar en Costa Rica. Y cuando mi papá, dicen, nos llegó una carta del seminario y se tiene que volver a El Salvador en tal fecha. Bueno, está bien, se acabó el tiempo.
de estar en Costa Rica. Y en eso mi papá me llama y me dice, mira, hay una iglesia que está invitándote a venir a Estados Unidos como pastor. Yo le dije, bueno, qué buena noticia, me alegré bastante de escuchar eso, porque ya se nos había llegado el tiempo de terminar. En El Salvador no teníamos iglesia, íbamos a buscar y empezar una iglesia, pero dijimos, si es la voluntad de Dios, se va a hacer. Habíamos pedido venir a Estados Unidos de turistas, se nos negó, pero dijimos, bueno, vamos a ir. Ya muchos saben esta historia, pero estoy resumiéndola. ¿Qué pasó al final? Con mi esposa dijimos, no queremos ir a Estados Unidos porque yo quiera ir. Vamos a orar, si es la voluntad de Dios, nos van a dar la visa. Si no es la voluntad de Dios, Dios nos espera en El Salvador. Con esa determinación íbamos. Yo no iba con la expectativa, hey, una carta, y voy a hacer esto para que me den y me aprueben. No. Nos llegó la carta, teníamos la cita, fuimos al consulado, entrego la carta, pongo los pasaportes, y dijimos, nos llegó esta carta de invitación, queremos ver si nos dan la visa. Agarró los papeles del Señor, se fue. Nosotros estábamos tranquilos, ni nerviosos, nada, porque yo no esperaba venirme. Yo esperaba un rechazo. Así no fuimos mentalizados, íbamos con un rechazo, no porque no tuviera fe, sino porque queríamos que fuera Dios. Dios que decidiera. Estaba dispuesto a ir a El Salvador o a Estados Unidos. Pero si era Dios, todo iba a ir bien. Llega el Señor y dice, tienen su visa. Me quedo viendo a mi esposa. Gracias. Tomé los papeles y estábamos procesando, porque yo no me lo esperaba. Procesando la respuesta y al final vimos que era una realidad. Nuestros pasaportes tenían la visa para venir a Estados Unidos, no como turistas, sino como misioneros. Dios lo hace. Es la honra y la gloria para Dios. Llegamos, ¿a dónde? A la iglesia donde estábamos cerquita con mi familia. Dios nos vuelve a unir. Dios nos vuelve a unir. Pero, ¿cuántos años pasaron? Fueron como 5 años, por ahí, 5 años aproximadamente. Pero Dios nos trae. Ahora con una misión de ser pastores. Y hasta el día de hoy hemos visto la mano de Dios. Que Dios ha sido fiel. No fue en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Y si le siguiera contando más historias, donde Dios se ha mostrado, cuando hemos sido pacientes, y no he querido yo ser quien actúa y mueve las piezas y forza las situaciones, hemos visto el plan y el poder de Dios. Porque Dios nos trajo, se me cerraron las puertas, no iba a tener más visa para seguir acá, pero Dios vuelve a abrir la puerta porque Dios me trajo. Y así es como estamos. Amén. Dios nos trajo, Aleluya. porque Dios es maravilloso. Y la gloria es para Dios. Amén. Gloria a Dios. Saúl tristemente fue impaciente. Si él hubiera esperado minutos, no sé cuánto tiempo le tomó hacer el sacrificio, pero si hubiera esperado ese tiempo, ya Samuel venía de camino. Porque cuando él terminó su sacrificio, llega Samuel. Solo esperar un poquito. Hermano, espere en Dios, confiadamente, pacientemente, espere en Dios. Si usted le ha pedido algo a Dios, siga esperando con fe. Dios no es tarde para responder. Dios no está tarde. Dios está a tiempo. Dios está a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Nosotros sentimos que es tarde, como Marta y María. Sintieron que era tarde, que no llegó Jesús. ¿Por qué no llegaste?, le preguntaron. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas pensaban, Jesús llegó tarde. Los amigos de Lázaro pensaban, Jesús llegó tarde. Pero Jesús nunca llegó tarde. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Con las pruebas que vienen, está desarrollando nuestra fe. ¿Cómo está su fe? Si eso es en un trabajo, usted pídale a Dios que le dé un trabajo. Si no es el lugar donde usted se siente que es el lugar que debería estar, pídele a Dios que le dé un trabajo, pero ya en ese trabajo donde usted está, sea buen trabajador, un fiel trabajador. Dice la Biblia que si en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá sobre mucho. Y yo lo he aprendido, hermano, también. Pasé años
luchando. En Costa Rica, piensa, yo fui feliz a Costa Rica a pasear. No, yo iba con una lucha interna a Costa Rica. Pero Dios me quitó el punto medio que tenía Saúl. El orgullo. Y todavía sigue trabajando conmigo, pero el orgullo que tenía en aquel tiempo, Dios fue mostrándome que yo tenía que quitarme un orgullo que tenía. Pasé 40 horas sacando clavos bajo el sol. 40 horas llenando recipientes de botes de pintura llenos de clavos que al final no sirvieron, solo era para ir a tirar a la basura y quemar esa madera, pero eso me pusieron a hacer. Yo estaba trabajando en mi carácter pastoral. Luego, tantas tareas que hice ahí en el seminario que era para quitarme el orgullo, porque uno como pastor, yo ya era pastor ya, pero me pusieron a hacer tareas que Dios estaba haciendo, doblegando mi orgullo. Y cuando yo llegué al punto de decir, Dios, gracias. Gracias por lo que tengo, gracias por estar acá, gracias por lo que estamos viviendo. Y comencé a agradecer y no quejarme, porque pasé casi 2 años quejándome por lo que hacía. Comencé los pocos meses, 6 meses, a dar gracias. Fue cuando llega esa carta de Estados Unidos. Dios comienza a tocar el corazón de un pastor que habló con mi papá y que me mandó a traer una carta para que yo fuera Pero mientras mi orgullo seguía obstinado, esa carta nunca se enviaba. Si mi orgullo hubiera sido quitado más antes, hubiera estado menos tiempo en Costa Rica. Pero Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Entonces, y así he ido aprendiendo. Dios quiere, donde vamos, que demos lo mejor. Y si es no base a lo que usted es, merece o necesita, en lo poco, recuerde ese versículo, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso se aplica en el cielo, pero también acá. Es una ley de Dios. Tenemos que ser buenos en lo poco. Entonces, si está en un trabajo que a usted no le gusta o quiere otro, comience siendo fiel en lo poco. Y Dios le va a dar algo más grande. Amén. Y luego le va a dar lo grande y siga siendo fiel en lo poco. Porque eso al final es poco. Nunca va a llegar a ser como estar en la patria celestial. Le ha dado una familia, mi hermano o hermana. Quizás no tenemos la familia perfecta. Igual, yo estoy trabajando en mi familia como matrimonio, como padre y como hijo. Estamos trabajando, luchando personalmente. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles nosotros en lo poco. Y luego vamos a ver resultados, vamos a cosechar. De acuerdo como sembremos, vamos a cosechar. Si quiero tener una buena esposa, tengo que empezar como buen esposo. Si quiero buenos hijos, tengo que también aprender a ser buen hijo. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. Y si la esposa quiere buen esposo, aprenda a ser buena esposa y buena madre, buena hija, en lo poco, en lo que ya tiene. Y así se aplica todo, mi hermano, hermana. Usted comience a quitarse, si hay impaciencia, no puede esperar. Dígale, Dios, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a esperar en tu tiempo. Nunca es tarde lo que estás haciendo en mi vida. Siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Dios, ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Ayúdame a esperar. Estamos en este templo. Es la voluntad de Dios. Amén. Llegamos, ¿a dónde estuvimos? ¿Cuántos años en un cuarto pequeño? Pero estamos aquí, es el tiempo de Dios. Amén. Y quizás este sea el inicio de algo más grande, pero tenemos que ser fieles en lo poco. Amén. Para recibir en lo mucho. Si alguien quiere tener éxito en sus finanzas, empiece a ser fiel en lo poco. Y Dios le va a bendecir en lo mucho. ¿Qué es fiel en lo poco? Pues sea buen administrador de sus finanzas. Lleven una buena contabilidad en sus finanzas.
Sea fiel en sus diezmos y ofrendas, porque es un pacto con Dios. Nosotros no le vamos a dar aquí el dinero de regreso, es Dios. Probadme ahora en esto. Eso es fiel en lo poco, y en lo mucho Dios nos va a poner, porque Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Es un pacto de Dios. Pero queremos ser buenos en las finanzas, seamos fieles en lo que ya somos, no cuando tengamos los miles de dólares, sino con lo que tenemos ya. Tenemos que ser fieles. Si usted tiene una casita pequeña, sea fiel con esa casita pequeña, cuídela, dele gracias a Dios, y Dios le va a dar luego una casa grande, porque si sabe cuidar la pequeña, va a cuidar la grande. Pero si la pequeñita la tiene desordenada y no le presta importancia, ¿cómo le va a dar la grande? Seamos fieles en lo poco, para que Dios nos ponga en lo mucho. Impacientes. Segundo, orgullo. Pidámosle a Dios y analice su vida. Todo orgullo que podamos tener. Y digamos, Señor, hazme una persona humilde. Haz de mí una persona humilde. Que no viva de apariencias. Que no viva solo para que la gente me dé aprobación, me dé like, me dé aplausos, me celebre. Porque eso hace crecer el orgullo. Esta sociedad que vivimos, mi hermano, está moviéndose por el orgullo. Tenemos que pedirle a Dios ser humilde. Cristo es el modelo de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el ejemplo de humildad. Tenemos que ser como Cristo, no como Saúl orgulloso. Ya tenía la corona, él sentía que todos tenían que darle la aprobación y hacer cosas para mantener la aprobación. Y obedientes. Obedezca la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saberla? Es leyéndola. Lea la palabra de Dios. Pero no solo la leamos. No seamos, ¿verdad? Escuchamos y olvidamos, oidores olvidadizos o lectores olvidadizos. Leamos la palabra, pero apliquémosla en nuestra vida. ¿Cómo se resumen los 2 mandamientos de toda la Biblia? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se radica toda la ley de Dios y los profetas. Entonces, mi hermano, obedezcamos. Ame a Dios con todo su corazón. Ámelo totalmente. Y eso nos va a llevar a amar al que tengo al lado. Sea como sea. Haga, ¿verdad? Lo que haga. Quizás no se ajusta a mi idea de buena persona, pero tenemos que amar. Esto es lo que manda Dios, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, impaciencia, orgullo y desobediencia llevaron a Saúl al caos, a perder las promesas, a perder las bendiciones que Dios tenía para él. Dios lo puso a Saúl con un buen propósito, le dio la oportunidad y Saúl lo despreció. Ahora las bendiciones que ella tiene, cuídelas. Es una oportunidad que Dios le está dando. Úselas y Dios lo va a poner a más. Amén. Úselas, pero con Dios de la mano. Con Dios de la mano. Y usted verá cómo Dios lo lleva de un peldaño a otro peldaño, un paso a otro paso. Y usted va a ver cómo Dios le va bendiciendo día a día. Y sobre todo, el éxito en Cristo, el éxito en Dios no es cuánto dinero tengamos. La ropa, carro, cosas materiales. El éxito en Dios es que todo lo que haga prosperará. Eso es éxito. Todo lo que hace prosperará. Usted llega a su cama esa noche y termina feliz. Termina con gozo. Termina
una satisfacción que es Dios quien me ayudó. Eso es terminar bien el día. Eso es terminar y todo lo que hace prosperará. Dios lo hace prosperar. Nuestra tarea es mantener y cuidar nuestras actitudes y nuestras acciones. Y con eso terminamos. Y recuerde, vamos a seguir hablando esta serie de predicación que un cristiano exitoso tiene que ver con características y cualidades. Y el día de hoy era, no siempre el que llega primero es mejor. Es mejor ser mejor que ser primero. Cuidemos nuestras cualidades, nuestras actitudes. Eso vale más que la apariencia. Pónganse de pie, mis hermanos y hermanas. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia. En tu palabra encontramos que tú deseas bendecir a tu pueblo. Tu deseo grande, Señor, es que todo nos vaya bien en todo lo que hagamos. Pero para que todo nos vaya bien y conectarnos con ese deseo que tú tienes, Señor, necesitamos tener cualidades y actitudes que nos conduzcan a eso. Y mientras no llegamos a esa meta, a ese sueño que tú tienes para con nosotros, Señor, tenemos que ir viendo y revisando cuáles son las actitudes que nos detienen, cuáles son las actitudes, decisiones o cualidades en nosotros que nos privan de llegar a esas bendiciones. Saúl tenía 3 principales, tuvo muchas más, pero 3 principales. Fue un hombre impaciente, fue un hombre orgulloso y fue un hombre desobediente. Ayúdanos, Señor, si tenemos alguna de esas cualidades en nosotros. Ayúdanos a quitar de nosotros toda impaciencia. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en el tiempo de Dios, porque tu tiempo es perfecto. Tú nunca llegas tarde, tú nunca te equivocas. Tú todas las cosas las tienes en su orden establecido, Señor. Desde que has creado todas las cosas y antes de crear todas las cosas, tu tiempo es perfecto. Ayúdanos a esperar. Si alguien está esperando una petición que ha hecho, si alguien está viviendo una situación que le hace querer o tentación actuar y no esperar la palabra de Dios, Señor, ayúdanos a controlar nuestras emociones. Ayúdanos a controlar nuestros impulsos de impaciencia y podamos tener la paciencia necesaria para esperar en tu voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta para todos los que en ti confían y te buscan, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes. Si alguien está lidiando, Señor, en su corazón con orgullo, con arrogancia, ayúdanos, Señor, a crear en nosotros un corazón como el de Cristo, un corazón humilde y sencillo, humilde y con mansedumbre, Señor. Ayúdanos, quita de nosotros todo orgullo, porque eso nos puede llevar a perdernos de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. No soy yo la estrella, eres tú, Cristo, quien merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Eres tú quien ganas las batallas, eres tú, Señor, quien haces todo lo que en nosotros pasa. Eres tú, Señor, y nosotros nada más somos recipientes y quien recibe toda la bendición, pero tú, Señor, eres quien haces todas las cosas. Y ayúdanos a quitar de nosotros toda desobediencia. Ayúdanos a ser hijos e hijas obedientes a tu palabra. Que no cuestionemos la palabra, no cuestionemos lo que dice la Biblia, no busquemos o seleccionemos los pasajes que nos convienen, sino que tomemos toda la palabra de Dios, porque es útil para nuestra vida, para
transformar nuestras vidas de acuerdo a tu palabra y hacer cada día como Cristo nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a no ser desobedientes. Si tú nos dices, espera, ayúdanos a tener la capacidad de esperar a esa palabra. Si tú nos dices, avanza, seamos obedientes a avanzar, aunque no nos sintamos quizás capacitados, pero tú vas con nosotros. Y si nos dices no, ese no es el camino, que alabemos a Dios, porque confiamos que su voluntad es buena y su deseo para nosotros siempre es para bien. Ayúdanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y ayúdanos, Señor, a que con el ejemplo de Saúl aprendamos a no perder las bendiciones que tú quieres darnos, sino que esas bendiciones y oportunidades son para que tú nos bendigas más. Ese es tu deseo, Señor. Ayúdanos y bendícenos, y que tu paz siga haciéndose en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.